Bueno, en fin, lo que está ocurriendo de alguna manera premonitoria, en el pasado mes de julio, ya lo advertía Antonio Camuñas, que como saben es el director, el presidente de Global Strategies, en un artículo que me gustaría que vieran ustedes cómo se tituló, que publicaba, creo recordar, en el mes de julio en el periódico El Español. No sé si tenemos ocasión de ver algunas imágenes de ese artículo en el que se destacaban cosas que luego analizaremos. Fíjense en España. Vamos a intentar volver a ver el titular, que se nos ha escapado un poco rápido, que me interesa porque el titular ya reflejaba bastantes cosas y decía bastante. Luego iremos al contenido. En España, es España, disculpen, no el rey emérito quien debe reaccionar. Y decía, el autor denuncia una campaña de desprestigio contra Juan Carlos I, cuya verdadera finalidad sería derribar la monarquía como paso previo para intentar desmembrar España. Enseguida entraremos en el artículo, pero antes saludamos a nuestro invitado, Antonio Camuñas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es, a su juicio, en primer lugar, el estado de salud de la monarquía? Porque en 2014, por diversos motivos, que todo el mundo sabe, el rey Juan Carlos I abdicó, su hijo Felipe VI, llegó al trono. ¿Cómo cree usted que está la institución 4 años y medio después? Bueno, la institución internamente... Es que, claro, esto es una cosa curiosa, ¿no? Yo que viajo bastante y ahora estamos a las puertas, a 15 días, de hecho, de la cumbre iberoamericana. Claro, los inputs desde fuera de la monarquía española son extraordinarios. Es decir, el respeto, la devoción, diría incluso, de muchísima de la gente con la que estoy hablando por el actual rey y, por supuesto, por el anterior. El ejemplo que han brindado en todo su proceso institucional, que ha sido extraordinariamente ejemplar en los momentos decisivos. Nadie es perfecto, pero desde luego con la monarquía se ha podido contar en todos y cada uno de los momentos que históricamente han jalonado nuestra historia reciente con notas sobresalientes. Entonces, luego llegas aquí y te encuentras con que el país está en muy buena parte revolucionado con este tipo de maniobras. Bueno, yo creo que hay una explicación relativamente clara, que es que la corona volvió a estar en su sitio, dando muestra de su papel absolutamente constitucional, cumpliendo taxativamente con sus deberes y funciones y marcando la pauta, en este caso, pues al gobierno de la nación, en muy buena parte, que era quien tenía que ejecutar ese retorno a la legalidad. Bueno, pues en última instancia... Se refiere usted al discurso del rey del 3 de octubre del año pasado, ¿no? El discurso ¿fue el 3 de octubre? Sí, fue el martes, fue 48 horas después del referéndum ilegal. Sí. El 3 de octubre, ese discurso, que fue impecable, a mi juicio, ni sobraba una palabra ni faltaba una coma. Es decir, es que fue impecable, ateniéndose absolutamente a sus funciones constitucionales. Ahora, eso lo que se ha traducido es que hay una parte de quienes quieren romper España, por una parte, y por otro lado, quienes están empeñados desde hace ya tiempo en deslegitimar la democracia española, pues en acabar con ese último muro de contención que es la monarquía española. Dice usted deslegitimar la democracia española. ¿Vincula usted la corona, la monarquía parlamentaria, claro, con la democracia de nuestro país? Claro, claro. Vamos a ver, en la operación de los restos de Franco, inmediatamente después viene una campaña de desprestigio y desnaturalización del proceso democrático español. Porque entonces, bueno, yo creo que ya está en marcha esa teoría de que al rey lo nombra Franco, que no hubo referéndum monarquía-república, que la democracia española es un teatro entre antiguos falangistas por una parte y por otra parte por unos socialistas de nueva hornada, de nuevo cuño, que no eran los históricos, que se prestaron a estar a las órdenes de los poderes alemanes, que eran quienes financiaban desde las fundaciones que tenía Alemania para promover la democracia en España, y en definitiva que ahí se salvó todo el mundo, y eso no es una auténtica democracia. Y por lo tanto la deslegitimación está muy clara, y llegaríamos a la figura de Felipe VI pues como heredero de ese régimen que aparentemente ha sido una democracia falseada desde el principio.
Por eso el inicio, eso empieza con Zapatero. Zapatero retira, al poco de llegar, la imagen ecuestre de Franco en el Ministerio de la Vivienda, y ahora, en esta segunda pasada de la izquierda resentida y de la izquierda guerra civilista, radical y sí, en buena parte guerra civilista, pues ya no es retirar la figura ecuestre de Franco, sino retirar a Franco para empezar ese proceso de deslegitimación que Zapatero sembró e inoculó dentro del sistema, y que hasta la llegada de Zapatero nadie discutía. Bueno, enseguida, porque esto también lo plasmaba usted en su artículo, pero dijo Alberto Garzón, yo no sé si ya le sorprende o no, o cree que hay que darle importancia o no, en la presentación de esta moción que van a llevar a cabo en 1000 ayuntamientos, que acabar con la deriva, y abro comillas, autoritaria, que quiere blindar la monarquía y hacerla impune de sus crímenes. De sus crímenes, señor Camuñas. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran. Monarquía como con... No, bueno, ya, pero es que este señor tiene altavoces mediáticos, tiene redes sociales y lo dice impunemente, y aquí no ha pasado nada. Eso es vincular a la monarquía con crimen, eso es lo que yo me refiero, que a mí me escandaliza, cuanto menos. Bueno, sí, pero es que Alberto Garzón tampoco es un elemento así muy... que me inspire gran respeto en términos intelectuales. Bien. Y de cara a sus manifestaciones, pues, bueno... Él puede decir eso, efectivamente, sin que pase nada. Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una campaña que sería la que permitiría que los separatistas pudieran tener una salida al fracaso rotundo que están teniendo, porque no es posible, no les va a resultar posible separarse de España, y por otro lado que la izquierda radical altere el rumbo que se dio España con la Constitución del 78. Entonces, como entre tanto hemos perdido una facultad de una importancia capital, como es la educación, en un momento además en que teníamos un relato colectivo brillante, épico, en el que todos nos podríamos sentir muy orgullosos, la España entera que vivió la transición, sabemos lo que aquello significó, y por lo tanto, pues eso no han pasado 40 años sin que los españoles lo hayan aprendido en las aulas. Pues hoy por hoy la monarquía está muy desasistida, qué duda cabe, de apoyos, digamos, de apego sentimental. Porque, bueno, pues... Ahora enseguida le mostraré una encuesta. Bueno, un par de cuestiones más antes de ampliar la reflexión al resto de la mesa. Decía usted en su artículo un párrafo que me ha llamado mucho la atención, porque dice: la condena revisionista del franquismo conseguida... Lo podemos ver, a ver si lo podemos ir viendo, que la condena revisionista del franquismo conseguida de facto hace ya años alcanza una nueva dimensión, decía usted, en el novedoso propósito de someter a Juan Carlos I a una campaña de desprestigio que borre toda huella de sus impagables logros y beneficios para todos nosotros. Impagables, conviene remarcar, decía usted, también en términos económicos, si tomáramos como referencia si el salario de los ejecutivos de cualquier empresa internacionalmente competitiva. Pero esto que hizo usted, esta campaña de desprestigio de Juan Carlos I, no sé si choca o contrasta con, por ejemplo, fíjense lo que decía hoy Pablo Iglesias, que ya tiene representación, tiene 71 diputados, atacando a Felipe VI, utilizando a su padre, a Juan Carlos I, al rey emérito. A ver qué le parece, escuchemos. Juan Carlos había entendido la complejidad de España y había entendido lo que significaba Cataluña. Tanto la monarquía actual, que yo creo que en este caso está muy mal asesorado Felipe VI, como los partidos de la derecha sencillamente se han ido al monte. Se han ido al monte, pero bueno, sí, estamos viendo una transmutación del lenguaje sorprendente, ¿no? Yo creo que irse al monte es declarar de manera unilateral y violenta la secesión de una parte del territorio nacional contra la Constitución y contra la ley. Yo creo que eso es irse al monte. O sea, por eso digo que es el mundo al revés esto, ¿no? No, pero estamos viendo... La centralidad, ellos que son auténticas cabras políticas, ellos sí que están en el monte, nos quieren traer el monte a donde estamos los demás. Bueno, pero acusa a los que son moderados y cumplen la ley. Claro, pero eso te digo, te las traen, del monte te lo bajan abajo. Pero es que teóricamente yo leo constantemente que estamos en un ambiente dictatorial y que hay que liberarnos de la dictadura creciente en la que estamos viviendo. De hecho, el paralelismo ellos son capaces de crear ese clima en torno al lenguaje de que
de que estamos en un ambiente pues totalitario prácticamente. La estrategia siempre un segundo, Cristiano, porque ahora enseguida todos... Bueno, pero una última cuestión, y perdone que es que no me quiero empecinar en Podemos, que aquí parece que le estamos dando, pero es que hoy me llama también la atención, fíjense, señor Camuñas, este intento de vincular a la monarquía, dice Podemos, con la derecha. Solo la gente que es de derechas en nuestro país, incluso cita a Vox, cita a Ciudadanos, cita al Partido Popular, es monárquico. Y el resto de partidos, los de izquierda, dice los feministas, los de los derechos LGTBI, tal, nosotros nos dejan sin representación. Fíjense, atención, otra referente intelectual, como es la portavoz de Podemos. Que la mitad de la población quiere hablar de este tema y que rechaza una monarquía porque la relaciona directamente con la derecha, es decir, relacionan la institución monárquica única y exclusivamente con la mitad del país. Cuando vemos a Casado diciendo viva el rey cada vez que hace una aparición pública, lo que está diciendo es que no somos españoles las feministas, no somos españoles el resto de demócratas, si eres de izquierda no eres español, si eres un luchador contra la austeridad y a favor del estado del bienestar tampoco eres español. Aquí Un segundo, Cristina, Antonio, intenta vincular claramente a la monarquía con la derecha y todo aquel que no sea de derechas no es monárquico y por tanto no es español. No sé qué le parece esta... Entiendo que esto ya viene, no es una butad de esta señora, esto viene perfectamente pensado y tiene un hilo argumental perfecto, porque Pablo Iglesias también publicó una encuesta de Podemos donde dijo, oigan, en el momento en que solo los de la derecha se vinculan con la monarquía, aquí pasa algo. No, pero si hay una operación perfectamente trazada, yo creo que llevan ya en esto mucho tiempo y probablemente estarán acelerando y buscarán todas las armas posibles para crear un ambiente cada vez más hostil y cada vez más crispado y como en el fondo, repito, hemos tenido la desgracia de que durante 40 años no se nos ha enseñado, y digo a las generaciones de españoles que han pasado por la escuela en estos últimos 40 años, el éxito extraordinario de la mano de la monarquía, que consigue hacer una transición modélica, ejemplar, admiradísima en el mundo, que pone a España en el mapa. El rey de España, don Juan Carlos, pone a España en el mapa, él, personalmente, porque hace una labor de diplomacia permanente que no tiene precio, tanto política como económica. Es decir, las empresas españolas han dado un salto gigantesco en muy buena parte por la capacidad de interlocución, por el posicionamiento que el rey de España y que la corona hoy por hoy tiene, porque el prestigio ganado se mantiene con Felipe VI. Felipe VI tiene el máximo respeto, es un hombre de una preparación extraordinaria, impecable en su conducta personal, en su capacidad de analizar las cosas con toda ponderación. Entonces dice, bueno, si el país no es capaz de valorar eso, por encima de ser de derechas o de izquierdas, y en buena parte, ya digo, por un lado nos ha enseñado, quizá por otro también el país es un poco iconoclasta, es decir, cada 40 años parece que nos cansamos, hay un síndrome de obsolescencia en el cual pues ya la gente parece que se ha cansado de la monarquía. Yo el otro día leía, puso en marcha en Twitter Luis del Pino, me parece que fue, gran amigo, un hashtag que era yo estoy con el rey. Y yo me quedaba un tanto sorprendido de las respuestas, porque los que estaban con el rey, casi nadie se declaraba monárquico, número uno, fuera de derechas o de izquierdas. Y segundo, la apreciación era que la monarquía era el mal menor. Es decir, frente a tener a Pablo Iglesias, frente a tener a tal igual... Prefiero una monarquía, ya. Entonces prefiero la monarquía. Y yo digo, vamos a ver, pero la gente no es consciente del valor intrínseco que tiene la monarquía. Primero, por formar parte de la historia de España. Es que es nuestra historia. Yo comprendo, y lo decía en ese artículo, que hay algunos españoles que les revienta que su país sea como es. Que España sea como es, pero es que han nacido en España. Y España tiene el clima que tiene, la historia que tiene, las tradiciones que tiene. Entonces, pues es una lástima que no hayan nacido en otro país que les gustara más. Al final, y a partir de la noche del 3 de octubre, el rey fue capaz de provocar un movimiento a nivel nacional ensordecedor, si me permitís el término, porque está claro que fue a través de lo que se llamó la revolución de los balcones, que además obligó a Pedro Sánchez a apoyar ese 155 con muchísimas
objeciones y con muchísimas cosas que eran necesarias hacer, como intervenir TV3, los Mossos d'Esquadra, etcétera, etcétera, la educación, pues sobre todo, él ha sido capaz de dignificar y de defender al ciudadano, a la unidad nacional, a la libertad en definitiva, por encima de políticos absolutamente mediocres, vulgares, no gente venida de la calle, gente venida de los agujeros, traída de los agujeros, de lo peor de la educación pública, porque existe, de lo peor de las televisiones subvencionadas por gobiernos totalitarios, de señores antidemócratas que además intentan implementar y propugnan la doctrina más asesina de la historia, como es el comunismo, el marxismo, del populismo original que es el Partido Socialista. Y al final, estos señores, que no saben de qué va la vida en general, y mucho menos a nivel profesional, oye, se verían sorprendidos si realmente existiera un referéndum para decidir entre monarquía o la república que están que quieren implementar. Porque además sus políticas son las políticas del fracaso en España, en Europa y en el mundo. Estamos viendo como señores como Bolsonaro, como Víctor Orbán, con apoyos de 57 millones de ciudadanos que, según Echenique, son todos ricos. Yo no sé qué hacemos aquí. Pues se supone que, bueno, si hay tantos ricos, ¿por qué no se va Echenique a Brasil? O de los 67 millones que han votado a Trump, o de los 4 millones que han apoyado a Orbán. Oye, son por las políticas de saqueo totalitarias de Rousseff, de Lula, además en la cárcel, gente condenada por vaciar las arcas de sus gobiernos, las arcas públicas de sus gobiernos, y además, y a mí me ha sorprendido estos días, por llamar misógino y xenófobo a Bolsonaro, cuando en sitios como Brasil, ya en Venezuela ya lo sabemos, se violan los derechos humanos más fundamentales. Oye, se violan 46.000 mujeres al año y hay una media en los últimos 13 años de gobierno socialista de 55.000 homicidios. 62.500 el año 2016. Sí, yo hablo de la Pues media en los últimos 13. Bueno, más opiniones, Fernando, Cristiano, Alejo y José Ra, venga. Bueno, en primer lugar, un par de precisiones a esta gente que viene ahora a explicarnos la historia de España y que no tienen ni la más remota idea. En primer lugar, la monarquía española, bueno, el gran muñidor de la estrategia de la transición es Torcuato Fernández Miranda, y le da, entre otras cosas, un consejo a Juan Carlos, que desde el punto de vista político es correcto, y le dice: tú gánate a la izquierda, que la derecha pues la tendrá siempre. Y efectivamente, la monarquía de Juan Carlos es una monarquía que se lleva espectacularmente bien con el PSOE, mucho mejor que con el PP, incluso en el plano personal. Por tanto, en fin, un primer apunte en ese sentido. En segundo lugar, hombre, que un comunista hable de los crímenes de la monarquía, si no fuera trágico porque estamos en España, sería como para echarse a reír. Un comunista que defiende una doctrina que es la doctrina más criminal de la historia de la humanidad, que tiene entre 100 y 110 millones de muertos a sus espaldas, que se dice pronto, que es una cifra y lo decimos en 2 segundos, pero que son 100 millones de personas asesinadas por gente que comparte las ideas de estos tipos, que deberían estar ilegalizados, como lo están en muchos países civilizados. Por ejemplo, en Alemania, donde tienen ilegalizado al partido nazi y al partido comunista. El Partido Comunista tiene bastantes más muertos que el partido nazi, y lo puedo decir en varios idiomas y más altos, ya hace falta. Y fundamentalmente, vamos a ver, lo que intentan conseguir con la destrucción de la monarquía, que es a lo que van, lo que les importa de la monarquía son 2 cosas. Porque cuando ellos hablan de república, dicen república, pero quieren decir socialismo. Y quieren decir socialismo real, socialismo bolivariano. Eso es lo que quieren decir. Lo camuflan de república porque es como venden la historieta, la monarquía, digamos, la mercancía, ¿no? Pero quieren decir socialismo. Y cuando hablan de república no están hablando de la Tercera República, están hablando de la Segunda, que es a la que nos quieren llevar, pero no a la república siquiera del 14 de abril, nos quieren llevar a la república del 16 de febrero, a aquella república del Frente Popular que llegó de forma violenta y fraudulenta al poder, por cierto. Y ellos tienen una vieja idea, y es que la transición española fue un proceso fraudulento, básicamente.
fue un proceso que tiene un pecado original, que es el franquismo. Y es verdad, procede del franquismo. Es que ellos no hicieron la transición. Es que fue el franquismo el que hizo la transición. Esa es la realidad. Ellos, el año 76, la izquierda, el año 76, la izquierda se opone a la ley de reforma política. Se opone a la ley de reforma política del presidente Suárez. Pide la abstención, pide no participar en esa ley de reforma política. ¿Por qué? Ellos pretextan que porque el franquismo no iba a traer la democracia. No, lo que temían es que el franquismo trajera la democracia. Y cuando ellos ven que el pueblo español de forma abrumadora y mayoritaria secunda los propósitos del gobierno, en ese momento de Adolfo Suárez, el gobierno heredado de Franco, lo que hacen es subirse al tren. Y entonces hacen de la necesidad virtud. Se ponen estupendos y dicen que sí, que ellos van a hacer la transición, porque no les queda más remedio. Pero ellos siguen por dentro con esa vieja historia de que la transición tiene ese pecado original. Y llevan desde hace un tiempo manejando la idea de que hay que ir a una segunda transición. Y en esa segunda transición hay que eliminar el pecado original del franquismo y, por supuesto, con él la democracia que la trae Franco. Cuando renueven a Franco del Valle de los Caídos, Franco no quería enterrarse en el Valle de los Caídos. Pero sí es la primera decisión del rey Juan Carlos. Hoy la ha querido sacar Carmen Calvo de Parolín, ya le ha dicho que no. Escucha, pero lo que hacen es deslegitimar la primera decisión del rey Juan Carlos. De eso es de lo que se trata y a eso es lo que se está jugando, aunque mucha gente no se está enterando. Pero tiene... A ver. Estoy de acuerdo, pero tiene un objetivo. El objetivo es que los populistas en todas partes, además, actúan exactamente igual, que es destruir las instituciones. Ellos desprestigian las instituciones, desprestigian las leyes, como si las leyes fueran como algo optativo. Esta la cumplo porque me gusta, esta como no me gusta, pues no la voy a cumplir. Y ellos lo envuelven todo en una falsa democracia, una democracia que como ellos son un grupo pueden hacer lo que les da la gana. Como hay un conjunto de personas que ellos consideran que piensan exactamente igual que ellos, pueden saltarse las leyes a la torera. Y eso es todo para desprestigiar a las instituciones. Y lo están haciendo ahora con la monarquía. Además, nosotros, un partido progresista, yo me considero profundamente progresistas, reprobar al rey cuando es el único que ha estado a la altura cuando han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña, pues hombre, reprobarlo por algo que haya hecho mal. España es un país, y lo tienen que saber todo el mundo, donde se puede criticar abiertamente a la monarquía, donde nosotros, el yerno del rey, de hecho, está en la cárcel y se le ha juzgado. Aquí se puede criticar al rey si hace algo mal, pero es que resulta que el único que ha estado a la altura y ha hecho algo bien en todo esto que está sucediendo con la separación, con el invite de los separatistas en Cataluña, ha sido el rey, que ha puesto orden en un momento donde el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, no supo estar a la altura. Entonces, ahora mismo que los populistas quieran reactivar esta estrategia de combatir e intentar tumbar y desprestigiar las instituciones, que lo principal que hay que mantener es el Estado de Derecho, no podemos caer en este juego. Señores, la gente tiene que saber que el Estado de Derecho está por encima de lo que ellos llaman esa falsa democracia que la envuelven luego en ese derecho a decidir, como, es decir, derecho a decidir, pero saltándose las leyes a la torera. No. Tenemos que garantizar que el Estado funcione, que las leyes funcionen y que el debate político esté donde tiene que estar el debate político. Lo que pasa es que no les gusta el debate político y les gusta presionar desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, como están haciendo para atacar ahora a la monarquía. Al final lo que están haciendo es construir monárquicos porque nadie está de acuerdo con esa estrategia populista que, por cierto, Cristina, la estrategia populista es la que ha destrozado Brasil y ha llevado a Bolsonaro al poder. Las políticas socialistas y comunistas me atrevería a precisar. Bueno, enseguida, Cristina, hablamos, si queréis, también de Brasil, porque me parece interesante el debate, pero todavía no hemos escuchado ni a Alejo ni al diputado José Ramón. José Ramón, le sigo llamando, qué horror. Disculpe, no, usted es diputado del Reino de España y perdóneme que merece todo el título. La provincia de Ávila, Ávila del Rey, Ávila de los Leales, Ávila de los Caballeros. Os gano por mayoría, oye. Hoy os gano por mayoría. A José Ramón le pasa como esos toreros famosos. Es José Ramón. Que sí. Gracias, Alejo. Pero podemos ir al Alimó, porque tú eres Alejo también. Yo soy Alejo, sí. Entonces, claro, no se puede el molestar porque llama José Ramón, porque es como se le llama en la calle, ¿verdad? Muchas gracias, Alejo. A Jimmy Carter nunca se le llamó James Carter y a Bill Clinton nadie le llamó William. O sea que... Pues nada, tomo nota de estos dos ejemplos exitosos y me aplicaré lo que pueda. Venga, Alejo, dale. Vamos a ver, es que lo que representa este ataque sistemático, contumaz y avieso a la monarquía es de suma gravedad, porque va mucho más allá del ataque a la propia monarquía. Vamos a ver, España tiene una historia agitada, no es el único país, pero bueno, hemos tenido una historia difícil, un siglo XIX difícil, y después...
siglo XX que acaba, pues, primero una dictadura, después una guerra civil y después otra dictadura. Entonces, la transición es una operación de enorme ambición, visión y yo diría de tremenda generosidad y sentido histórico, que es decir, oye, vamos a salir de todo eso y vamos a hacerlo con una gran operación de reconciliación y de integración. Tiene una grandeza gigantesca que un país como el nuestro, en un momento dado, apoyado, por cierto, por el 90% del pueblo español, se lanza a esta operación histórica. Entonces, la monarquía es una parte esencial del pacto de la transición. ¿Por qué? Bueno, pues porque representa la continuidad histórica y representa la estabilidad y representa la unidad nacional. Y hoy Joseba Arregui señalaba una cosa que a mí me parece muy pertinente. Nuestro jefe de Estado, como el de otras monarquías parlamentarias, no es parte. Porque claro, en una república presidencialista, o incluso en una no presidencialista, el presidente elegido es de un partido. Normalmente es de un partido. En cambio, en las monarquías parlamentarias, que por cierto son impecablemente democráticas, el jefe de Estado encarna la soberanía nacional sin gobernar. O sea, es un símbolo aglutinador con una función que nos recordaba Antonio Camuñas, que es la de representarnos fuera con ese prestigio que da el estar por encima de la lucha partidista. Por tanto, es una institución que, una vez integrada en lo que es la democracia, tiene enormes ventajas, pero vamos, enormes. Entonces, ataca a la monarquía porque los que la atacan, fijaos quiénes son. Los que quieren, por un lado, destruir el sistema de libre mercado y de libertad de empresa, es decir, quieren instaurar una dictadura colectivista, y los que quieren acabar con la unidad nacional, con España como nación, para destruir la igualdad de los españoles, nuestros derechos y nuestras libertades. Y los dos coinciden en una cosa, en la destrucción del sistema del 78, claro, porque para poder ellos, por un lado, romper España en pedazos y los otros transformarnos en Corea del Norte o en Venezuela, necesitan acabar con todo el entramado institucional, constitucional y jurídico que nos protege y que nos permite, por cierto, convivir en libertad y prosperar. El jurídico entonces, es muy importante, ¿eh? Porque... Yo os digo una cosa, este ataque a la monarquía va mucho más allá. Nos ataca en nuestra propia posibilidad de ser algo en el mundo y de poder convivir. Es decir, ese ataque a la monarquía nos hemos de oponer a él con todas las fuerzas y hemos de defender a la monarquía, no por defender al rey, que no lo necesita, sino por defender a nuestra democracia y nuestras libertades. El ataque sin precedentes al Poder Judicial, el Tribunal Supremo. Además, escuchamos al diputado. Venga, y completamos esta ronda. Bueno, pues yo voy a ser el más breve porque yo soy profundamente monárquico y voy a decir una cosa que para mí es evidente en los grandes temas de nuestra vida. Yo soy monárquico, aparte que sea de Ávila del Rey, por 1000 razones y por ninguna. Igual que las grandes decisiones de mi vida. Yo estoy casado con Amparo, mi mujer, por 1000 razones y por ninguna. Soy español por 1000 razones y por ninguna. Zapea, desconecta el televisor, por favor, porque lo que acaba de decir, que estoy de acuerdo, menos en lo de eso. No, ahora a lo que voy. Pobre Amparo, de verdad. A lo que voy, no, ella no está viendo la tele. A lo que voy. ¿En qué está la izquierda constantemente? En hacernos sentir menores de edad. En que yo tenga que justificar constantemente mis posiciones en la vida. Y entonces yo por ahí no voy a pasar. Porque yo los comunistas no les voy a chantar ni les puedo poner un pero. Ellos son comunistas, quieren la destrucción de la democracia. Y me mantienen intelectualmente en un debate de inferioridad, de minoría de edad. Por eso yo ya no justifico, y me alegra mucho que haya sacado a mi mujer, por qué tengo que estar casado con mi mujer, por qué soy monárquico, por qué soy de Ávila. Por 1000 razones y por ninguna. La segunda, y estuvisteis muy acertados todos, este debate ya se vivió en Venezuela en el año 1993 en los mismos términos. Allí había una república y entonces
los chavistas dijeron, un presidente de república solo representa a la mitad de Venezuela. ¿Os suena el argumento? Entonces lo que quieren es, desde luego, no es la destrucción del rey por el rey. Además, con una precisión, es que, claro, les ha salido un gran rey. Felipe VI es un grandísimo rey. La distancia, si Pablo Iglesias, lo siento mucho, él siempre va rodeado por 20 o 30 personas. Yo no sé quién le aconsejará, porque 20 o 30 a la vez, pues no sé si los podrá distinguir. Pero Felipe VI no necesita que le estén aconsejando. Es que la distancia intelectual, política, humana, jurídica, entre Pablo Iglesias y Felipe VI es sideral. Es sideral. Histórica. Sideral. Y aparte, pero es sideral, Sideral como es la palabra. personajes. Sideral. Como personajes. Es que el otro es un electrón. Pero con la fuerza de haberle puesto la proa al régimen del 78. Y eso es lo que tenemos que... Y entonces, yo recuerdo de joven en una conferencia en un colegio mayor que vino un señor que había salido de una secta. Y me vale de una secta satánica. Y me quedó grabado siempre. Ojalá los cristianos creyesen en Dios como creen los satánicos. Pues lo mismo, ojalá los monárquicos creyeran en el rey como creen los republicanos. Porque saben que destrozando la figura del rey o la monarquía, esto cae. Y yo estoy con Alejo y estaremos los dos juntos a la limón en esa primera defensa. Bueno, aparte de que esa senda ya la seguimos una vez Ya y sabemos nos dónde llevó va. al desastre absoluto, ¿no? Ya Eso sabemos también es dónde va. verdad. Que de la historia hay que aprender, Bueno, ¿no, Fernando? pues estaremos muy atentos. Debería, pero no parece que sea el camino que llevamos, esa es la verdad. ¿No? No, no parece, porque la verdad, hay una parte del pueblo español que se ha educado de una manera que ve perfectamente natural y normal todo este tipo de cosas. Es verdad que es gente muy activa políticamente, pero se hace notar mucho en la sociedad española. Es una realidad. Si aquí la cuestión no es la figura del rey, claro, es el sistema todo y sobre todo hay una cosa por encima o por debajo, como se quiera, del sistema, del régimen, y es la propia integridad y existencia de España. Es que vamos a un proceso acelerado de balcanización, porque a esta gente es lo que le interesa, es el camino para... Mira, ellos no van a llegar nunca, jamás, ni por asomo al poder de una manera normal. No. Nunca lo han hecho, nunca han ganado ni por las buenas ni por las malas, jamás. Han ganado siempre por las del medio, utilizando parte de violencia, de mentira, de engaño, ha sido siempre su camino. Y ellos solo van a llegar mediante ingeniería política. Hasta ahora lo han tenido todo a favor, porque han tenido un desastre de educación durante 4 décadas por un lado y por otro lado el impulso mediático que les dio el Partido Popular en su momento y el impulso político que le da el Partido Socialista. Y eso es lo que les está llevando hasta donde están. No, pero sí que tienen el 15-16% del voto. ¿Qué van a llegar al 45%? Ni locos van a llegar al 45%. Pero están parasitando las instituciones, se están aprovechando de ellas y sobre todo políticamente del Partido Socialista Obrero Español, que es quien les está upando, y por supuesto de toda la anti-España militante, que esto es básico, y que es quien está manteniendo en el gobierno al señor Sánchez. Bueno, Antonio Camuñas, ha sido un placer tenerle aquí. Por cierto, me llama mucho la atención este pin luminoso que lleva. ¿Qué es? Bueno, no, esto es que es de Bueno, un pin, ahora me dirá que no es un pin, ¿qué es? A ver, hicieron miembro de honor del Foro Madrid Tercer Milenio. Que por un lado creo que voy a disfrutar muchísimo el tercer milenio, es el que más voy a disfrutar en la vida. Claro. Y segundo, no, pero esto es una cosa importante. Creo que ayer es que fue Pablo Casado al foro. Sí. Y España va a estar en el tercer milenio. O sea, con independencia de lo que pase ahora, España seguirá el tercer milenio. Y cuando yo apelaba al pueblo español, lo hacía en línea, como decía Cristina, porque en España, en la historia de España, yo creo que los grandes acontecimientos han venido marcados por el pueblo español. Cuando el pueblo español ha reaccionado, es muy difícil que se haya podido con él en toda circunstancia, ¿eh? Y daba igual que estuviera Napoleón enfrente, el turco, los árabes, es decir, el pueblo español es algo bastante serio. Y el pueblo español salió de forma espontánea y de forma masiva después del discurso del rey. Entonces, si el pueblo español tiene además un buen rey, esa conjunción yo creo que es imbatible. Es verdad que España ha tenido algunos malos reyes a lo largo de su historia, pero el pueblo con su rey es la historia de España, no los políticos.
Los políticos en la historia de España, por desgracia, para los que lo sois, no habéis sido generalmente, no han sido generalmente... Bueno, algunos somos más humildes y haremos lo que podamos. Figuras, Antonio, no, pero no han haremos sido lo que figuras podamos. insignes. España ha tenido como Bueno, algunos sí, militares extraordinarios, Algunos sí. clérigos fantásticos, científicos, pero políticos... Bueno, pues yo no sé, cuando uno habla de Cánovas y el sistema de la restauración que trae de vuelta a la Sí, monarquía... claro, pero estamos hablando... Alguno, claro, es que la cosa... Por descontado que hay alguno. Es que claro, es que la cosa, y si me pongo a hablar de los de Ávila, pues Pero no lo que paro, te voy a Adolfo. decir, claro. pero la conjunción del pueblo español con su rey Pero es que los políticos infinitamente salimos del superior. pueblo español. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, Antonio. Don Antonio, que se cuide usted y de verdad sea más optimista porque le veo en muy buena forma física y no me cabe duda que al tercer milenio como mínimo llega. El tercer milenio va a ser un descanso. Que sí, de una felicidad. Que sí. Ya nos lo contará, que le esperaremos No, donde si tengamos que estaremos esperar. juntos todos en el tercer milenio. Hombre, vamos, lo vamos Pero va a haber disfrutar. clases porque tú no tienes pin, Gonzalo, ¿eh? Eso también. Don Antonio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Que gracias por haber estado esta noche en El Gato y muy buenas noches. Bueno.